Antes de que las calles de Chicago estallaran en fuego cruzado, antes de que los nombres Capone, Luciano o Gotti llenaran los titulares, la mafia era otra cosa. Fue una forma de poder local. Pero para entender su origen, no podemos empezar en Nueva York. Tenemos que empezar en Sicilia. A mediados del siglo XIX, Sicilia era parte del Reino de las Dos Sicilias, gobernado por los Borbones, un reino católico, autoritario, atrasado, donde el feudalismo seguía marcando la vida cotidiana. La tierra pertenecía a unos pocos y el resto vivía para sobrevivir. Quédate en Contrapunto Global. Hoy vamos a hablar de los orígenes de la mafia italoamericana. En 1860, Giuseppe Garibaldi desembarcó en Sicilia al frente de su ejército de los Mil. En apenas semanas, derrocó al régimen borbónico y entregó el territorio al Reino del Piamonte, gobernado por Víctor Manuel II. Así comenzó la unificación italiana, o como lo llamó Gramsci, una revolución pasiva. El Risorgimento no fue una revolución popular, sino un proceso dirigido desde arriba, por sectores moderados, que integraron al sur sin transformarlo. Se dice que Italia se unificó en 1861, pero en realidad el sur fue conquistado. El nuevo Estado liberal del norte impuso su administración, su justicia y su ejército, pero no pudo resolver los graves problemas estructurales de la región. El analfabetismo superaba el 80%. No había infraestructura, ni educación, ni presencia estatal real en los pueblos rurales. Solo quedaban los antiguos terratenientes, los viejos poderes y un nuevo ejército que muchos veían como una fuerza de ocupación. En ese contexto, sin Estado real, sin justicia confiable, sin policía local efectiva, surgió lo que Dickey llama como una protoforma de soberanía alternativa. Hombres de acción, mediadores, custodios y protectores, figuras que llenaron el vacío que el Estado dejó. Por ejemplo, en la serie El Gato Pardo, terratenientes como el príncipe Fabricio Salina desconfían abiertamente del nuevo aparato estatal tras la unificación. En vez de llamar a la policía, contratan a hombres del lugar, armados, respetados, temidos. Uno de ellos es ruso. Él no era un bandido, era un intermediario. Conoce el campo, las rutas, a los campesinos y a los ladrones, y sobre todo es leal, por lo menos hasta que deje de serlo ante un mejor postor. Esos hombres armados del campo no tardaron en ver que podían ir más allá, no solo proteger tierras. Se transformaron en intermediarios entre el pueblo y los notables, ofrecían protección, cobraban deudas, hacían justicia, eran respetados, temidos, fueron los precursores de la mafia. Lo que la mafia ofrecía era un tipo de orden que el Estado no podía proporcionar, una mezcla de fuerza, consenso, mediación y violencia simbólica. Mientras que el bandolerismo fue reprimido con violencia, en ese mismo terreno, entre 1870 y 1890, germinaba un nuevo poder informal, la mafia, más sigilosa, más organizada y más efectiva. Debido a esto, algunos antiguos briganti se integraron a estas redes locales de protección. Los jefes de barrio de la mafia están bajo la tutela de senadores, diputados y otros personajes influyentes que los protegen para después ser ellos a su vez protegidos y defendidos. La mafia no solo cobraba por protección, también ofrecía votos, apoyos, silencios. Era el socio ideal para una clase política que quería controlar Sicilia sin ensuciarse las manos. Jefes mafiosos apadrinaban candidatos, manipulaban elecciones y ofrecían tranquilidad a cambio de impunidad. La relación entre mafia y política no era ocasional, era estructural. En el videojuego Mafia, The Old Country, el nuevo videojuego narrativo ambientado en la Sicilia de principios del siglo XX, se refleja este mundo. Aunque no pretende ser un documental, la historia de un joven minero que entra en el mundo criminal refleja la brutalidad rural y la fuerza de ciertas estructuras de poder de esa época. Así nació la mafia, no como un crimen, sino como una solución. Nació allí donde el Estado falló, donde la justicia era ajena y el poder era distante. Se construyó un modelo, el mafioso como intermediario entre el Estado y la calle. No era solo un delincuente, era gestor, mediador y caudillo. Y ese modelo se hizo exportable. Entre 1880 y 1920, más de 4 millones de italianos emigraron a los Estados Unidos. Buscaban trabajo, tierra y futuro, pero no todos encontraron eso. Algunos encontraron barrios miserables, desprecio y códigos que les sean familiares. En esos barrios, el modelo mafioso siciliano encontró terreno fértil, no porque trajeran la mafia como un virus, sino porque el ambiente era similar: pobreza, ausencia del Estado y necesidad de protección. No existía una mafia única en Italia, sino varias formas regionales de criminalidad organizada con estructuras propias. Las principales eran la mafia siciliana, la camorra napolitana y más tarde la 'ndrangheta calabresa.
Dickey, cuando aborda la migración a Estados Unidos, especifica que aunque la mafia siciliana tuvo el peso preponderante, los camorristas napolitanos también se establecieron en América, sobre todo en Nueva York y Filadelfia, compitiendo inicialmente con los grupos sicilianos. Rápidamente, en la mirada estadounidense, mafia e italiano se volvieron sinónimos. El inmigrante siciliano ya no solo era pobre, era sospechoso. La llamada mano negra, más un mito que estructura real, fue el primer estigma que la prensa colocó sobre los italianos. Cartas de extorsión, amenazas, supuestos códigos secretos, la sociedad estadounidense empezaba a construir su versión de la mafia. La mafia siciliana no invadió Estados Unidos como un ejército, llegó de forma desorganizada. Y en las calles, donde la ley oficial no llegaba, pero la ley del barrio mandaba, como vemos en Érase una vez en América, se permitió florecer al crimen organizado. En las primeras décadas del siglo XX, la mafia en Estados Unidos comenzó a dejar de ser una red informal de favores y se convirtió en algo más parecido a lo que hoy imaginamos, una organización. Uno de los primeros jefes reconocidos fue Giuseppe Morello, apodado el jefe de la mano torcida. Su grupo operaba en Harlem y su método era brutal: extorsión, falsificación de billetes y asesinatos. Morello fue el primer don con ambición de controlar toda Nueva York. La familia criminal Morello es la que dará origen a la familia Genovese, la más antigua de las 5 familias de Nueva York. Junto a Morello estaba otro nombre temido, Ignacio Saietta, más conocido como Lupo el Lobo. Juntos sembraron el terror de los barrios italianos de Nueva York. Se decía que Lupo resolvía los conflictos directamente con el cuchillo. Fue sospechoso de asesinar a más de 60 personas. La violencia no era un exceso, era parte del orden. Controlaban los barrios como pequeños feudos, cobraban por protección a los negocios y enfrentaban a grupos rivales en sangrientas guerras callejeras. Para este entonces, si bien empezaban a organizarse, no había una mafia unificada. Eran familias compitiendo por el control del mismo territorio, muchas veces con saldos sangrientos. En este contexto surge otra figura clave, Johnny Torrio, nacido en Italia pero criado en Nueva York. A diferencia de Morello y Lupo, Torrio era cerebral. Planeaba, negociaba y poco a poco construyó algo más grande. Torrio, apodado el Zorro, fue quien construyó el imperio criminal conocido como el Chicago Outfit en los años 20, que más tarde sería heredado por su protegido Al Capone. También propuso la idea de un sindicato nacional del crimen en los años 30, y luego se transforma en consejero de la familia Genovese. Pero aún faltaba un elemento clave para que el crimen organizado llegue a la edad de oro: la ley seca. En la serie Boardwalk Empire se nos muestra este momento de transición, cuando los mafiosos pasan de ser pistoleros de barrio a empresarios del crimen. Pero en este contexto les menciono un dato poco conocido. Mientras la mafia crecía en América, en Italia comenzaba una guerra. Benito Mussolini, en su afán por controlar todos los aspectos de la vida nacional, le declaró la guerra a la mafia. En 1925 nombró al prefecto Cesare Mori con poderes extraordinarios. Su misión: erradicar la mafia de Sicilia. Su método: la represión brutal, juicios masivos, tortura e intimidación. Dickey nos menciona al respecto. Mussolini consideraba que la mafia era una afrenta a su autoridad totalitaria. Muchos mafiosos escaparon a Estados Unidos durante los años de represión fascista. Así, la mafia encontró en América un refugio y una oportunidad. Y justo en ese momento histórico donde comenzaba la ley seca, ese masivo experimento social que dio lugar a la edad de oro de la mafia italoamericana. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué dato importante pensás que nos faltó mencionar? ¿Y qué otro tema te gustaría que analicemos en próximos videos? Te leo. Hasta la próxima.